Gracias, Señor, por Mateo 6, 19, 20. No acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, sino acumulad para vosotros tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no oradan ni hurtan. Sí, Señor, gracias, porque nos llamas a no acumular para nosotros tesoros en esta tierra. Nuestro único tesoro eres tú, Señor. Tú nos dices que acumulemos tesoros para nosotros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Gracias, Señor. Gracias por esa amonestación que nos estás haciendo hoy. Gracias, Señor, que no pongamos la esperanza en nada aquí en esta tierra, sino en ti. Amén, Señor. Amén. Amén por Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Gracias, Señor, porque tú siempre nos das en abundancia, Señor. Cuando estamos escasos, tú siempre nos socorres, Señor, y nos alimentas, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Amén. 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 Hechos 20:25. Recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Amén, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque así como tú, Señor, nos provee a nosotros también debemos de dar en ese amor que el Señor Jesús, Él nos da de su riqueza, Señor, nosotros también nos enseña a dar, Señor Jesús, que demos de corazón, con amor, Señor Jesús, todo lo que el Señor nos enseña a dar riqueza de parte de nosotros mismos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos enseña a dar de lo que somos también, de lo que tenemos, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre precioso, por su misericordia y amor. Gracias. Amén. Amén. Amén, Malaquí. Señor. Hechos, Sí, hermano. Hechos 20:25. Recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, ese ya lo había dicho la hermanita, que más bienaventurado es dar que recibir. Oh Señor Jesús, danos un corazón generoso en todos los aspectos, Señor. Amén. En todos los aspectos, no solamente en las añadiduras. No, Señor, que podamos ser abundantes, llenarnos de ti para poder dar ese Cristo maravilloso que se está forjando en cada uno de nosotros por tu misericordia, poderlo dar y impartir Amén. a otros. Amén. Amén por Malaquías 3:10. Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Gracias, Señor, por tus infinitas bendiciones para con nosotros, por cada uno de los hermanos y hermanas, Señor. Amén. Que siempre, Señor, llevemos el diezmo, Señor, al alfolí. Oh, Señor, que siempre tengamos ese corazón generoso, ese corazón alegre, dador, Señor, para cada necesidad del cuerpo. Te amamos, Señor Jesús. Amén. Amén. Segunda de Corintios 9:6. El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra con bendiciones también segará. Gracias, Señor, porque tú no nos permites que sembremos escasamente, porque eso recogeremos, Señor. Debemos sembrar con bendiciones para poder recoger con bendiciones. Gracias, Señor, por tu palabra y tu hablar. Amén. Amén, amén. Amén, hermanos. Para esta noche tenemos el himno en el himnario antiguo 190, el himnario nuevo, el 343, consagración, rendirlo todo al Señor.
Amén. Toma Amén. mi vida, Señor, consagrada te la doy. Toma todo lo que soy, te lo ofrezco con amor, te lo ofrezco con amor. Amén. Toma mis manos, Tómame, Señor, las consagro a tu labor. Toma hoy también mis pies para cosechar la mies. Amén. 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 En mis labios, Amén, hermano. amén, hermanita. Siga, hermanita. Ten mis labios para hablar y tu grey apacentar. Ten mi voz y cantaré siempre solo por mi rey. Amén por la 4. Ten mi palabra, no. Ten mi planta y oro hoy. Ni una pizca quiero yo. Ten mi mente y su poder. Úsala para tu bien. Úsala para tu bien, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén por las 5. Toma aún mi corazón y haz en él tu trono hoy, Señor. Toma tú mi voluntad, a tus pies postrada está. Amén, Amén. Señor Jesús. Hoy llevamos aquí con mis hermanos corporativamente, nuestra mente la llevamos sujeta a la voluntad de Cristo, Señor. Llevamos cautiva nuestra mente a tu voluntad, Señor. La ponemos a tus pies, Señor. Amén. Amén. Amén por la 6. Toma, oh Señor, mi amor. Sí, Señor. Toma mi amor, que a tus pies derramo hoy. Tómame, para que así sea solo para ti. Amén, mis hermanos. Amén. Amén. Buenas noches, mis queridos hermanos, sea con nosotros. Lecciones de vida tomo dos, escribirlo con cariño para que lo disfrutemos desde nuestros hogares y posteriormente la colega y hermano José que continúe con el mensaje. Amén, mis hermanos, Jesucristo el Señor. Recording in progress. Amén, santos, himno número 190. Amén. Toma mi Vida, Señor, consagrada te la doy. Toma todo lo que soy, te lo ofrezco con amor, te lo ofrezco
Tiene el micrófono cerrado, hermano Josué. Ahí está. Buenas noches, Amén. gracias. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Qué gusto volver a estar compartiendo una vez más estas lecciones. Estamos en la lección 24. Vamos a verlo en dos partes, seguramente. Entonces, tiene que ver con bueno, tiene como título ofrecer las riquezas materiales. La primera parte de esta lección es una pequeña introducción que de hecho vale mucho la pena que la podamos considerar con mucho detalle. Entonces, de hecho, el mismo hermano sugiere aquí que esta lección se lea en dos partes, de hecho, pero bueno, como les decía, quisiera hacer hacer uso del recurso que es esta pequeña introducción para poder tener de veras una revelación cabal. Debemos recordar que Cristo desea o Dios desea revelar a Cristo en nosotros. Esto es muy importante porque podemos partir de la idea de, de la pregunta, ¿qué es Cristo para mí? ¿Verdad? Pero que todos nos hagamos esa pregunta. ¿Qué es Cristo para cada uno de los que estamos aquí? Para el hermano Juan Carlos, para la hermana Ana, para la hermana Luzma, para la hermana Luzlinda, para Julia, para la hermana Bella, para la hermana Rosa, para la hermana Karina, la hermana Clarinés, para la hermana Marta. ¿Verdad? ¿Qué es Cristo para todas y cada una de las hermanas? ¿Qué es Cristo para mí? Y debería ser mucho más que solo mi Salvador. Él es mi Salvador, el que murió por mí en la cruz. Entonces, esto que, pues de hecho es cierto, ¿verdad? Que Él es el que murió por nosotros en la cruz, es cierto. Murió una muerte sustitutiva, ¿verdad? Murió esa muerte en la cual nosotros merecíamos morir. Sí, sí, sí. Pero debemos ir mucho más profundo en las implicaciones de esto, de qué es Cristo en nosotros, por poner una idea, ¿verdad? Por poner una idea. Entonces, el asunto de ofrecer las riquezas materiales tiene una connotación o tiene algo muy profundo que debemos considerar. Y es que el asunto de las riquezas materiales tomó mucha importancia para el hombre a partir de la caída. A partir de la caída del hombre, que eso lo vemos en el relato de Génesis, el tema de las riquezas materiales, pues cobró una relevancia muy alta, tanto que la existencia misma del ser humano, desde ahí hasta hoy día, gira en torno a obtener riquezas. Esa es nuestra meta, ¿verdad? ¿Por qué están los jovencitos, por qué deben estudiar? Para tener un buen trabajo, para poder tener dinero, ¿verdad? ¿Y por qué trabaja tanto? Para tener dinero. Y nos enseñan a ahorrar para tener más dinero, poder comprar cosas y cosas que nos traigan disfrute. Pero es eso, ¿verdad? Nuestra vida gira en torno al dinero. Pero, ¿qué pasa con el dinero? ¿Qué pasa con las riquezas materiales? El dinero llegó a ocupar la posición que Dios tenía para el hombre. Y esto es algo que debe ser revelador para nosotros, ¿verdad? Antes de la caída, antes sobre todas las cosas. Para el hombre la importancia era eso. De hecho, el hombre ahí en el huerto del Edén, él no trabajaba. ¿Cuál era su trabajo? Lo más que se sabe era que le vas a poner nombres a los animales. De ahí administrar, ¿verdad? Que todo esté bien, que todo esté en orden. A ver, porque a él se le dio, al hombre se le dio la autoridad, ¿verdad? Sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias del campo, ¿verdad? Pero a partir de la caída, ¿qué le pasó? Qué le dijo Dios? A partir de ahora vas a comer, ¿con qué? Con el sudor de tu frente. Ah, y así no era antes. Antes, ¿cómo era? Solo tenía que extender la mano y ahí había fruto. Solo tenía que extender la mano. Entonces pasó el hombre de depender de Dios completamente, porque ¿qué pena tenía Adán de comer? Nada, ¿verdad? Él no se preocupaba por el asunto de comer. Ahora,
Le digo a usted, aquí está, pues hoy estamos de varones solo hermano Juan Carlos, ¿verdad? Solo usted y yo estamos de hombres aquí entre estas hermanas maravillosas hoy, ¿verdad? Nosotros nos podemos relajar usted y yo de si hay pasta de dientes ahí en el baño, si hay shampoo. Es más, si usted no está pendiente de eso, ¿qué va a pasar? Le van a decir, ¿qué está pasando? ¿Verdad? O si no hay dinero, fíjate que no tengo esta semana, no tengo para que compremos comida. Qué fácil, ¿verdad? No, yo no puedo decir eso. ¿Usted puede decir eso, hermano? Jamás. O sea, si llega el caso, y por supuesto que ha llegado el caso, ¿verdad? Que uno no tiene plata, ¿cierto? Pero uno de hombre, ¿qué hace? ¿Qué puede hacer, verdad? Se inventa. Pero mire, hermano, ni- ninguna. Esa fue la forma original. Esa fue la caída de Dios. Mire que estos am, Caín y Abel, los hijos de los hijos de Adán y Eva que se hace mención en el relato bíblico, ellos tenían como una parte de su ser, de sus costumbres, parte de ellos mismos, el ofrecer sacrificios a Dios. Entonces a Dios se le dedicaba un momento específico y una ofrenda específica. ¿Por qué? Porque Él era, para el ser humano, Dios era quien proveía todas las cosas, pero a partir de la caída pasó algo, pasó algo. El asunto de las riquezas materiales pasó a ser un asunto crítico, un asunto muy importante, que para nosotros hoy día es algo normal, para nosotros es lo obvio, ¿verdad? Y nos decimos versículos como el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Pero que pues es cierto. Pero a este momento es nuestra realidad después de la caída. Antes de la caída, toda la alabanza y la adoración era únicamente para Dios. A partir de la caída, lo primero que ocupó el lugar de Dios fueron las riquezas y las posesiones. ¿Qué fue la primera preocupación de Adán y de Eva cuando ellos desobedecieron? Ropa, ropa, ¿verdad? Y mire el asunto de la ropa, ¿cómo es hoy día? Pues la ropa tiene una función y lo hemos visto en estas reuniones, ¿verdad? Cubrir la carne caída, ¿verdad? Tiene, para eso es la ropa. Pero mire cómo este asunto de la ropa se ha vuelto algo se ha vuelto un asunto que nos controla a nosotros. A ver, ¿cuál es su forma de comprar un pantalón nuevo? ¿Cuál es su forma o cómo es que usted decide cómo comprarse un par de zapatos? ¿Verdad? Usted no lo decide como el relato, pero hay un principio, hay una base en esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace, lo que causa que nosotros nos desprendamos de cierta cantidad de dinero, de cierta cantidad de posesiones? Es que, en primer lugar, volvamos a Dios. Segundo lugar, que salgamos de la esclavitud de Satanás. Y por otro lado, pues dejar de que nuestra confianza se deposite completamente en Dios, que es el que desde el principio nos ha proveído de todo. Aún, aunque para comer haya que sudar, eso lo provee Dios. Así que teniendo esta idea
o este pensamiento al inicio de esta lección, ¿qué es lo que debemos nosotros considerar? Porque sinceramente, al recibir cualquier palabra, pero hablemos de esto que estamos recibiendo esta noche, debe haber una reacción en nosotros, debería haber una reacción, ¿verdad? Debemos ser nosotros buena tierra donde esta semilla, al ser sembrada, dé mucho fruto. No debemos ser el terreno junto al camino, no debemos ser donde las aves de los cielos bajan, no debemos ser ese terreno que está lleno de piedra, donde oímos bastantes cosas, recibimos mucho hablar de parte del Señor, pero en nosotros nada florece con respecto de eso. Así que, ¿cuál debe ser nuestra intención y actitud hacia las riquezas materiales? Podría ser una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál debe ser nuestra intención y actitud hacia las riquezas? Otra pregunta que deberíamos hacernos es cómo debemos manejar estas riquezas materiales. ¿Cómo debe usted administrar eso que está recibiendo? ¿O simplemente debemos continuar siendo como hemos sido hasta ahora o como éramos, ¿verdad? Antes de ser salvos. ¿O debería haber en nosotros algún cambio respecto a nuestras posesiones, a lo que poseemos? ¿Ah? ¿O debemos reaccionar de acuerdo a lo que produce la salvación de Dios en nuestro interior? ¿Verdad? Entonces, si debemos actuar conforme a la salvación que hemos recibido, la salvación que recibimos nos liberó de la autoridad de Satanás y nos volvió hacia Dios. Así que esa sería nuestra realidad. Pero pues dejemos estas preguntas ahí pendientes, para ir respondiéndolas a medida que avancemos en esta lección. En la Biblia, con respecto de cómo reaccionar con respecto a las riquezas materiales, cómo debemos manejar las riquezas materiales, cómo debe ser nuestra intención y actitud a las riquezas materiales. En la Biblia, en la palabra, encontramos instrucciones muy claras con respecto a eso, ¿verdad? Entonces, en esta lección, entre esta noche, el tiempo que tenemos, los pocos minutos que haya y la otra semana otros pocos minutos, pues consideremos, ¿verdad? Consideremos el asunto de ofrendar las riquezas materiales, de la ofrenda de las riquezas materiales. Muy bien. En el punto número 1, disculpen, en el punto número 1, se nos muestra que todo lo da Dios. Punto número 1 dice la dádiva de Dios. Y tenemos como versículo, como lectura, a 1 Timoteo 6:17. Ni pongan la esperanza en lo inseguro de las riquezas, sino en Dios, que nos provee todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, mire de lo que habla este versículo. Primero, que ya no pongamos la esperanza en lo inseguro de las riquezas. Usted puede tener esa cantidad de dinero en la bolsa o esa cantidad de dinero en el banco, pero debe dejar de poner la esperanza en lo inseguro de las riquezas. Las riquezas son inseguras. No sé si usted ha tenido esa experiencia terrible, pero me recuerdo que hace muchos años yo era pues muy jovencito y salió en las noticias que un banco iba a quebrar. Y me dice mi papá, vamos rapidito al banco porque ahí tengo unos centavos. Y entramos y hablamos con el hombre y le dijo a mi papá, no, no, no hay problema con el banco, pero si quiere le doy su dinero ahorita. Y le dijo, mi papá, no, está bien, si no hay ningún problema, pues ahí que se quede, vamos a hablar más adelante. Entonces nos retiramos del banco. Al otro día, en las noticias, el banco había quebrado y mi papá y mucha gente perdió plata. Eso fue muy terrible, ¿verdad? Entonces, en ese momento, las riquezas esas que estaban guardadas en ese banco se volvieron inseguras. Y así es el dinero. Mire, usted puede cobrar su salario o sus honorarios o algo que haya recibido y se lo mete en la bolsa y se sube al bus, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama el bus de allá? Se me olvidó. Pero se sube usted al transporte y luego se baja y sin haberse dado cuenta ya no trae nada.
Esa experiencia creo que la hemos pasado todos. Yo recuerdo, iba a un trabajo que tenía, iba oyendo algo así, con los audífonos y entre la bolsa. Y de repente ya no se fue, se apagó la música. Dije, vamos a ver qué pasó. Y cuando oí, miren, ni siquiera sentí cuando me sacaron el teléfono, no sentí absolutamente nada, solo que se acabó la música, ¿verdad? Entonces, y esos aparatos que son tan caros, ¿verdad? Y como siente uno, ay, ¿verdad? Y mis fotos y no sé qué, y todas las cosas. Hermano, las posesiones y el dinero es inseguro, es completamente inseguro. Entonces, a veces nuestra esperanza está en esas cosas, ¿verdad? En ese carrito, ¿verdad? En esa moto, en esa casa. Entonces, el versículo este nos dice el Señor que no debemos poner la esperanza en las riquezas, sino por supuesto en Dios, dice. ¿Por qué en Dios? Porque Él es quien provee todas las cosas. Así que usted no confíe en que usted trabajó todas esas horas durante la quincena y dice usted, ah, sí, es el fruto de mi esfuerzo. Aún eso, porque la vida que usted tiene se la dio Dios. Entonces, ese es el primer pensamiento y la primera clave, si usted quiere, o algo en lo cual debemos estar muy, muy claros, ¿verdad? Muy claros en todo nuestro ser, que todo lo hemos recibido por parte de Dios. Aunque le hayan dado a usted esa herencia, aún la herencia, es que mi papá trabajó tan duro, mi abuelo, mi tío, quien sea. Eso Dios se lo dio a su abuelo, a su tío, a quien sea. Y luego le llegó a usted, pero porque es que yo me portaba bien. No piense jamás eso. Todas las cosas son proveídas por Dios y son proveídas en abundancia. Y no es que el Señor nos haya llamado a que hagamos voto de pobreza, ¿verdad? Y que, sí, el sufrimiento es parte. Mire, el trato del Señor en algún punto se vuelve incómodo, ¿verdad? A veces el Señor trata con nosotros, ya sea en la salud, en lo financiero, problemas, situaciones que son parte del trato de Dios para que nuestra reacción sea ir a Él. Pero Dios sí quiere que nosotros no la pasemos tan mal, porque mire que Dios es que provee todas las cosas para que las disfrutemos. Eso dice 1 Timoteo 6:17. Entonces, hicimos esta pequeña consideración de este versículo, ¿verdad? Que el Señor nos está diciendo que no nos esperancemos en las riquezas, porque son inseguras, sino pongamos nuestra fe y nuestra esperanza en Dios, que es quien realmente nos provee todas las cosas. Ahora, este versículo también nos muestra a nosotros la intención de Satanás en engañar a los hombres. ¿Y cómo es que nos engaña? ¿O cómo es que aquí queda expuesto que nos engaña? Pues nos hace creer eh, que todas las cosas materiales y el disfrute vienen de las riquezas más que de Dios, ¿verdad? ¿De dónde, como le decía, de dónde viene eso que tiene? ¿De dónde viene esto que recibió? No, 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 no se dé el crédito usted. ¿Verdad? Porque eso es lo que pasa, ¿verdad? Tienes derecho a esto porque te has esforzado y eso nadie lo duda, pero aún el esfuerzo que usted ha hecho, ha venido, la fuerza para poder esforzarse en eso, ha venido del Señor. Entonces, todas las cosas que tenemos o hemos llegado a tener son, han sido proveídas por Dios, vienen de parte de Dios, son ministradas por el rico don de Dios. Así que no debemos poner nuestra esperanza en ello, jamás, sino en Dios, que nos da todas las cosas. Así que Dios nos da esto. Repita esto, órelo y agradezcale al Señor por cada cosa que usted recibe. El pan de cada día, la salud que tiene, los hijos, la esposa, el esposo, la casa. ¿De quién vino? De Dios. Dios es quien provee todas las cosas, las provee abundantemente para que las disfrutemos. Y mire este otro versículo tan bonito, 3 de Juan 2. Y creo yo que nosotros a veces no estamos muy acostumbrados a escuchar estos versículos y este enfoque.
¿verdad? Porque lo que pasa es que, bueno, al menos en lo que yo he percibido y en mi entorno, mucho se habla de que, pues, hay que negarse a sí mismo, no satisfacer los deseos de la carne, perder la vida del alma, y todo eso es cierto, ¿verdad? Entonces, pero resulta que no hay disfrute para nosotros. Claro que sí, claro que sí. En Cristo encontramos paz y disfrute. Al ver completamente la iglesia, ver completamente a Cristo en nosotros como vida, experimentaremos completa satisfacción, aún en nuestra vida humana. La sed va a desaparecer, pero mira este versículo que ya no lo leí, solo lo mencioné. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Aleluya. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Aquí esto se refiere a la abundancia y a la prosperidad de las riquezas materiales, definitivamente eso, ¿verdad? Aunque menciona más adelante, así como prospera tu alma, y esto ya se relaciona con la transformación, conformación, y pues eso que recibimos de parte de Dios, donde Él crece en nosotros. Pero, hermanos y hermanas, nosotros que hemos sido salvos, debemos darnos cuenta y aceptar con todo nuestro corazón que todas las cosas materiales que tengamos le pertenecen a Él y provienen de Él. Ahí ya le agregamos otro asunto. Primero, que todo proviene de Dios. Y en segundo lugar, que todo lo que tengamos le pertenece a Dios. Aún nuestra vida, aún nosotros mismos, le pertenecemos a Dios. Amén. Aleluya. Entonces, según este versículo anterior que consideramos, 1 Timoteo 6:17, algo que tenemos que aprender realmente, algo que debemos adquirir de Dios, es que la confianza la debemos poner en Él. Nuestra esperanza solamente en Dios, ¿verdad? ¿Quién se va a encargar de tal problema? Dios. ¿Quién se va a encargar de su salud? Dios. ¿Quién se va a encargar de sus hijos? Dios. ¿Quién se va a encargar de la iglesia? Dios. Amén. Aleluya. Mire, pues, otro versículo acá, 2 Corintios 9:10. Y el que liberalmente provee de semilla al que siembra. Ahora, pues ya empezamos a hablar un poco, ahora empezaremos a hablar un poco del tema de la ofrenda tal cual, ¿no? La ofrenda es una cantidad de plata o posesiones o lo que quiera usted que usted da, ¿verdad? Que da, especialmente se da a la iglesia, ¿verdad? Hay bueno, no sé cómo lo hacen en Colombia, pero la cajita, a lo que le llamamos el alfolí. El alfolí en realidad en los tiempos de Esdras y de Nehemías era una habitación. Ese era el alfolí, una habitación donde se metían ahí como que fuera una bodega. Era una bodega más bien, ¿verdad? Una bodega que se llenaba con todas las ofrendas, ¿verdad? Y sea lo que fuera. Entonces, en los tiempos de Esdras y Nehemías, cuando estaban reedificando las murallas de Jerusalén y el templo, en algún momento empezó a escasear el material. Y entonces el Señor les reveló a estos hombres que la manera de poder recaudar o de obtener lo que estaba haciendo falta era pues por medio de nutrir al pueblo con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces los sacerdotes leían al pueblo los rollos de la Sagrada Escritura, y esa gente, al recibir el alimento de la palabra de parte de Dios a través de los sacerdotes, esa gente dentro de sí tuvo el sentir claro de ofrendar, y llegaron al punto de que se salía. Ya no cabía nada en ese cuartito, en esa habitación, en esa bodega, en el alfolí, que se salía y ya se derramaba enfrente, hasta la calle, ¿verdad? Entonces, en la ofrenda, según este versículo de 2 Corintios 9:10, donde dice, el que liberalmente provee la semilla al que siembra. Entonces, la ofrenda en la Biblia es considerada como una siembra. Entonces, aquí vemos ya un tercer asunto. Primero, nuestra confianza debe estar en Dios.
Segundo, debemos darnos cuenta de que a Dios le pertenecen todas nuestras cosas. Y luego el Señor nos provee a nosotros, en principio, para que ofrendemos. ¿Cómo es la ofrenda? Considerada en la Biblia como una siembra, como una siembra. ¿Y qué es lo que pasa con la siembra? Que cuando uno siembra, pues algo se va a cosechar. Desde pequeños, desde pequeños, de alguna manera se nos enseña ese principio. Y literalmente hay un trabajo en la clase de ciencias naturales que se hace en primaria, aquí en Guatemala, supongo que es igual en todos lados, en donde se hace un experimento de que en un frasquito de aquellos de compota, le decimos aquí, ¿verdad? De aquella papilla de frutas, ponemos un algodoncito, se le echa un poco de agua y se coloca un frijol. Que está, aunque no esté en la tierra, ahí la semilla de frijol se sembró sobre el algodón y recibe la humedad, se pudre y sale ahí una matita de ejotes, ¿verdad? Entonces, el asunto, ahí, ¿cuál fue la ofrenda? Ahí, ¿cómo fue la ofrenda? Preparar el frasco, poner el algodón, traer el frijol, hay tres cosas, hay cuatro cosas, ¿verdad? Frasco, algodón, agua y frijol. Entonces, todas esas cosas, las cuatro cosas fueron la ofrenda. ¿Y qué dio como resultado? Un ejote. Pero, ¿qué hay del ejote, verdad? Es la multiplicación del frijol. Usted puso un frijol y en esa vaina, ¿verdad? En esa vaina del ejote vienen por lo menos, yo recuerdo que unos cuatro o cinco frijolitos, ¿verdad? Adentro. Mire cómo es eso de maravilloso, esa es la siembra. Por eso es que la ofrenda es considerada como una siembra, porque trae multiplicación, ¿verdad? Trae multiplicación. Quisiera hacer una pequeña remembranza rápidamente, especialmente de la parte de la introducción, ¿verdad? Porque ahorita hemos visto varios asuntos de esto de las ofrendas materiales. Todo proviene de Dios, todo proviene de Dios. Él nos provee todas las cosas, pero todas las cosas que nos provee Dios todavía siguen siendo de Dios. Y luego en este tercer asunto, la ofrenda o el ofrendar, según la Biblia, eso quiere decir que según Dios es una siembra. Cada ofrenda es una siembra. Ahora, ¿por qué hay que ofrecer las riquezas materiales? Entonces, en la introducción vimos que el asunto de las riquezas materiales, a partir de la caída del hombre, causó un problema serio. ¿Por qué razón? Porque las riquezas materiales se volvieron un dios, se volvieron un ídolo que usurpó la adoración que le pertenece a Dios y el servicio que también le pertenece a Dios. Por lo tanto, nosotros debemos aprender a desprendernos de esto, ¿verdad? Basados en nuestra experiencia de la salvación y en la gracia que recibimos de parte de Dios al ser salvos, que nos ha librado de la autoridad de Satanás y de la esclavitud de las riquezas. Esto es muy maravilloso, ¿verdad? No es un asunto de que a la fuerza usted venga y saque un porcentaje. ¿Por qué? Porque sí, porque así está escrito. Y claro, de alguna manera puede usted verlo así, pero en realidad Dios es alguien maravilloso que lo que hace es que nos explica. Porque en realidad Dios necesita su dinero. Realmente Dios existe en esa esfera donde no se necesita de la plata, ¿verdad? Y Dios, que es el ser supremo en todo el universo, que Él con su palabra trae a la existencia cualquier cosa. ¿Cree usted que necesita nuestro 10%, nuestro 5%, nuestro cualquier por ciento? Directamente no. Ahora, nosotros sí necesitamos desprendernos de las riquezas materiales. ¿Por qué razón? Porque si nosotros las acumulamos, caemos en el riesgo de que nuestra confianza deje de estar puesta en el Señor. ¿Y dónde la vamos a empezar a poner? En lo inseguro de las riquezas. Espero que usted oiga de esto de una manera muy sobria, ¿verdad? Que esto es de una manera muy sobria. Estábamos compartiendo con los jóvenes unas lecciones ya anteriores a estas con relación de la mesa del Señor. Y podríamos ver que la reunión del partimiento del pan
nos ayuda a nosotros y nos ayuda al ejercicio de poner nuestra mente en el Señor la mayor cantidad del tiempo posible, porque en la reunión de la mesa del partimiento del pan es necesario que en la primera sección hagamos memoria de nuestro amado Salvador. Y eso requiere un ejercicio. A ver, ¿qué voy a orar del Señor? Ah, que Él fue obediente. Amén. Y entonces, pero ahí estoy poniendo mi mente en el Señor. A ver qué himno. Y ahora con tantos himnos, ¿cómo le hacemos, verdad? Entonces empezamos ahí. Entonces su mente está ocupada en el Señor y esto es maravilloso, ¿verdad? ¿No le gusta ese ejercicio? Ese es un ejercicio maravilloso para que usted durante el resto de la semana lo siga practicando. Pero mire lo que nos está trayendo el Señor en esta noche. Nos está liberando, liberando. Yo recuerdo hace algún tiempo a un hermano que estaba compartiendo acerca de este tema de las ofrendas materiales. Y el hermano explicaba que él recibía los centavos y él rapidito a buscar qué hacer con ellos, qué hacer con ellos, a quién dárselos. Y le preguntaba él al Señor, ¿verdad? Le preguntaba él al Señor cómo podía hacer ¿cómo se llama? Em, Permíteme un segundito. Pero básicamente eso decía el hermano, ¿verdad? Básicamente estaba siempre ocupado en qué hacer. O sea, no lo voy a guardar. Esto como que me quemara, decía él, algo decía. Siempre estoy como buscando qué hacer con, con este, con estos centavos que acabo de recibir, ¿verdad? Esta es una buena manera, ¿verdad? Porque de veras que no debemos nosotros hacer estos tesoros en la tierra. Eh, pues yo creo, hermanos, que a pesar de que no logramos avanzar tanto como quisiéramos en la lección propiamente, ya por cuestión de tiempo podemos detenernos acá e intentar cubrir la siguiente semana lo más que podemos de la lección. Yo aquí me detengo. Amén. Recording stopped. Amén, hermano José, muchas gracias por este ministrar tan maravilloso. Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o será fiel al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pues qué mensaje tan maravilloso. Y nosotros los domingos en la reunión de la mesa del Distrito 1 estamos leyendo sobre las ofrendas materiales, que no podemos amar al dinero. No estamos diciendo, como siempre, como acaba de decir el hermano, y lo explicó muy claramente, no estamos diciendo que no vayan a trabajar, no vayan a... No, porque tenemos que cumplir con unos deberes en nuestros hogares, de pagar el arriendo, los servicios, la comida, todo eso. Pero tenemos que darle el lugar al Señor primero que todo. No desplazar. Y me quedo con esta pregunta. ¿Qué es Cristo para mí? Cada uno esta noche tenemos que preguntar nuevamente eso, aunque yo sé que varias veces nos lo hemos preguntado. Él debe ser más, como dijo el hermano, más que mi Salvador. Él debe ser todo en nosotros. Él debe vivir en nosotros, expandirse en nosotros, crecer en nosotros. Oh Señor Jesús. Amén, mis hermanos. Pasamos a la reunión de mutualidad a confirmar la palabra, lo que el Señor haya arreglado con este mensaje maravilloso sobre las ofrendas, ofrecer las riquezas materiales. Pueden abrir sus micrófonos o levantar la mano. Yo los iré anotando en el orden que me aparece aquí en el monitor. Les recuerdo que estamos en un entrenamiento, máximo 3 minutos en su profetizar, esto con el fin de que todos los hermanos puedan participar y dar este rebosar. Amén, hermano. Empezamos con la hermana Luz Smith. Amén. Sí, Primera Timoteo 6:17 dice que a los ricos de este mundo les manda el Señor que no sean altivos y que no pongan la esperanza de las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces iniciamos dándole las gracias al Señor porque hoy nos aclara Él que Él es el que nos da todas las cosas para que las disfrutemos y nos las da en abundancia y Él es el Dios vivo porque las riquezas son inciertas, hoy pueden ser y mañana no. Entonces, gracias al Señor por ese versículo tan importante donde nos dice que Él es
el dueño del todo, de todo, y que Él es el que nos provee. Le damos gracias también al Señor porque nos recuerda que cómo entró el dinero en el mundo después de la caída, porque antes Adán y Eva pues dependían del Señor. Y después les dijo que con el sudor de su frente ganarían el pan de cada día. Entonces, gracias Señor em, por este tiempo donde tú nos dices cuál es la razón de que tú seas el único proveedor, porque eres nuestro Padre y tú nos amas y nos provees en abundancia. Entonces, cualquier cosa que ocupe el lugar del Señor, pues realmente no honra al Señor. Y también le damos gracias al Señor que Él nos recuerda que Satanás ha engañado al hombre porque ha volteado su atención y, a que mirara las riquezas y ya pues no tenía la confianza en Dios. Entonces, gracias Señor, porque tú en este momento nos estás llamando a verte como ese proveedor, como ese salvador, como ese dador de todo, y nos recuerdas que toda nuestra confianza debe estar en Él. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén, hermana Linda. Bueno, mientras se animan, hermanos, voy a dar mi porción. El dinero llegó a ocupar la posición que Dios tenía, hermanos, por causa del pecado. Tenemos que tener en cuenta eso. ¿Y Satanás qué hizo? Pues aprovechar esta bonita oportunidad de la caída para engañar al ser humano, dejando que no adorara primero a Dios, sino a los ídolos como la riqueza y muchas cosas, hermano. Esa fue la distracción y nos coloca como esa preocupación, ni siquiera ocupación, preocupación por estar pendiente del dinero, Señor Jesús. Satanás llevó al hombre a confiar en las riquezas. De ese modo, el hombre empezó a adorar ídolos a través de este engaño, mis hermanos. Pero gracias al Señor estamos en el recobro y estamos recibiendo todos estos mensajes para tener nuestros ojos puestos solo en el Señor Jesús. Oh Señor Jesús, las riquezas usurpan el lugar de Dios, la confianza y nos hace esclavos, hermanos. Cuando nosotros comenzamos, el enemigo, yo siempre tengo esta frase que de pronto, no sé si cabe o no cabe, de que es muy sutil el enemigo para distraernos y colocarnos preocupaciones. Mire que falta esto, mire que falta aquello, y ahí entra que uno comienza a buscar, a ponerle prioridad a lo que son asuntos de la riqueza materiales. Gracias a la misericordia de Dios, hermanos, y a la salvación del Señor que nos ha liberado de la autoridad de Satanás, por su preciosa sangre, por todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, nos han liberado de este enemigo cruel. ¿Cuál debería ser nuestra intención y actitud hacia las riquezas materiales, mis hermanos? Esa es otra pregunta que me voy a llevar esta noche en la mente. ¿Cómo puedo contrarrestar que el enemigo me esté atacando o nos esté atacando con el tema de las riquezas como ídolos? Me gustó esta parte de la lectura de 1 Timoteo 6:17. No pongas la esperanza en los inseguros de las riquezas, sino en Dios, que nos provee todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, Señor Jesús. Amén. Satanás nos engaña haciéndonos pensar que de la riqueza viene el disfrute, hermano. Y así está la mayoría del mundo. Que si tengo plata, tengo que hacer esto, aquello, lo otro, que si tengo 2 casas, 3 carros, no sé, toda esa vaina. Así es como el enemigo nos distrae, haciéndonos a sentir que no es el disfrute. Bueno, no digo haciéndonos, sino hace sentir al mundo eso. El deseo de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas, mis hermanos, en abundancia, para que lo disfrutemos. Pero tenemos que tener en cuenta, hermanos, que todo le pertenece a Dios y todo proviene del Señor. Por lo tanto, que el sueldito el sueldo que nos ganamos, la comida que tenemos en la casa y todo es del Señor. Tenemos que también devolverle al Señor de lo que nos ha dado. Las ofrendas materiales se consideran como una siembra, mis hermanos. Por tanto, ofrezcamos a Dios lo que Él nos ha dado, esta cosecha, Amén. esa abundancia. Amén. Sigue, hermana Ana Arango y Celeste, hermana Rosa. Amén, hermanitos. Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Hermanos, el Señor nos enseña a ofrendar para quitarnos la esclavitud. El corazón es el que se pega a muchas cosas. Entonces, si nosotros tenemos todo en el banco, nuestro corazón está ya mirando al banco y en todas las cosas de esta tierra. Pero si nosotros estamos sembrando en el reino de Dios
y para Dios, porque a Él le pertenece todo, nuestro corazón se inclinará más a Dios. Entonces Dios desea que nos desprendamos mucho de las cosas que tenemos para quitarnos todo esto del corazón, que es lo que se inclina a poner los ojos en lo de la tierra. Nosotros ya pertenecemos, ya salimos de este mundo, hermanos, estamos en otra esfera. Cada vez el Señor nos está metiendo a la esfera donde Él está. Entonces nosotros no debemos de tener ataduras aquí con nuestro corazón, que Él es el que se apega de muchas cosas. Él desea liberarnos y por medio de ofrendar en su reino, nosotros recibimos libertad, hermanos. Amén. Amén, hermana Ana. Sigue, hermana Rosario. Amén, hermanitos. Damos muchas gracias, Señor, por esta palabra que el Señor nos está enseñando esta noche em, respecto a las riquezas terrenales, Señor Jesús. Gracias, hermanito José. Gracias, Señor, por hermanito José, por usted, hermanito, por los hermanos varones que están esta noche acá. Bueno, gracias por las hermanas también. Esta enseñanza, el Señor quiere que se haga vida en nosotros. Todo lo que el Señor nos habla debe ser vida en nosotros. Entonces, no debemos definitivamente no debemos de estar confiados en nada que sea cosas materiales, el dinero, la casa o el carro. No debemos nosotros de tener esperanza en esas cosas. Debemos de vivir una vida desprendida de esas cosas, una vida vaciada de esas cosas, que no permitir que usurpe el lugar de Dios. ¿Cómo nosotros podemos hacer esto? Que no le permitamos a Satanás que usurpe el lugar de Dios, es ofrendar. Dar el diezmo y ofrendar confiando solamente en el Señor. La ofrenda, el diezmo y la ofrenda hay muchas maneras de poder ofrendar. Bueno, está en la escuela de la verdad, está un hermanito que está necesitado, hay cada situación que el Señor nos coloque delante de nosotros, debemos nosotros desprendernos y dar la ofrenda. El Señor también se encarga de guardar los bienes de nosotros, porque eso es lo que ayuda a que el Señor, porque esos bienes se multiplican, no para nosotros, pues aunque también el Señor dice que Él nos abunda en todo esto, pero si nosotros cumplimos esto, o sea, no es cumplir, sino es hacer la voluntad del Señor. Y vivir confiado en Él es confiar en el Señor, no en la riqueza, de ninguna manera. El Señor nos lleve a vaciarnos de esto y decir descansar en Él, no mirar al dinero, sino es en Él, y es la confianza en el Señor y vivir confiado en el Señor, siempre en Él. ¿Quién es Cristo para mí? Él para mí debe ser todo lo que yo necesito es Él en mí. Él es todo inclusivo, Él está en todo, o sea, no hay ninguna milésima de rincón donde Él no esté, pero a veces nosotros no alcanzamos a verlo así, a veces nosotros siempre vamos por nuestros caprichos, por nuestros sentires y todas esas cosas, o nosotros o por lo menos yo, y paso que a veces yo paso un almacén y yo miro una chaqueta, me gustó y ni siquiera le pregunto al Señor, aunque yo a veces sí, bueno, dentro de mí, oh, Señor, quiere que yo compre esta chaqueta, pero yo no espero la respuesta y la voy comprando. Hay muchas cosas así, entonces eso pasa conmigo. Entonces, todas esas cositas que debemos nosotros corregir, ¿no? Yo estoy hablando acá, digamos, en el conocimiento, pero al llegar a la práctica, es lo que nosotros debemos de llegar a la práctica, de lo que el Señor nos está hablando. Amén, hermanito. Amén, hermana Rosa. Sigue, hermana Luzma. Amén. Amén, hermanitos. Amén. Hay tanta palabra sobre lo que el hermanito nos compartió, el Señor nos compartió ahora a través del hermanito, que es mucha la palabra. Por nada estéis afanosos, las aves del campo no ciegan, los lirios no hilan, y con todo vuestro Padre los provee. Hay mucha palabra preciosa. Yo escogí esta para compartir, hermanito. Lucas 6:38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosada, darán en vuestro regazo,
porque con la misma medida con que mides, se os volverá a medir. Amén, Señor. Yo digo, hermanitos, una hermanita compartía ahora que el Señor lo que nos quita es esclavitudes. Él no quiere que nosotros seamos esclavos del dinero. Él nos da la provisión para suplir nuestras necesidades. Y hay algo que yo he experimentado y de verdad que es muy rico. Es mejor dar que recibir. Yo eso lo he experimentado y le doy gracias al Señor en las oportunidades que Él me ha permitido hacer eso. Y el Señor, ¿por qué nos permite, hermanitos? Nos dice que demos, que sembremos. Pues porque si nosotros no sembramos, es una oportunidad que Él nos da. Como decía el hermanito, nos decía Dios ahora, Él no necesita nada de nosotros, si Él es el dueño del oro y de la plata y de todo el universo. Es una oportunidad que Él nos da, como decía Pablo, cuando le habló a los hermanitos parafraseando, no estoy pidiendo que me ofrenden para que sea yo el beneficiado, sino porque quiero que sobreabunden ustedes esa bendición. Entonces, gracias al Señor que Él es nuestro proveedor. Yo cuando he tenido, en algún momento, hermanitos, voy a contar este testimonio cortico. Yo vivo de una pensión de viuda de mi esposo allá en Estados Unidos. Y en un momento dado, por un error de ellos, a mí me suspendieron el pago de la pensión por 6 meses. 6 meses, hermanito, en que yo vi la mano preciosa del Señor como mi proveedor. Tuve con qué pagar arriendo, tuve con qué comer, pagar la EPS, etcétera. Ese testimonio para mí fue grande y para las hermanitas que lo vivieron conmigo fue algo muy precioso. Entonces, amén, Señor, que tú eres nuestro proveedor. Si nos proveíste a tu Hijo para darnos la vida eterna, ¿cuánto más no nos dará las añadiduras? Amén, hermanitos. Amén. Hermana Luzma. ¿Algún otro hermano o hermana que nos quiera dar su porción? Amén. Le damos gracias. Sigue, hermana Clarines. Buenas noches, hermanos. Sí, muy linda con lo que terminó la hermana Luzma. Si el Señor nos lo ha dado todo en Cristo, el don, la gracia por excelencia, ¿cuánto más nos va a dar las añadiduras? Así que aquí esto es un tema de confianza y de compartir, porque es que nosotros no es que estemos siendo generosos, estamos imitando a nuestro Padre del cielo, que a mano llena nos da, y nuestra obligación, es que no es si queremos, nuestra obligación es salir al encuentro de aquel